Estoy de vuelta ya y quería cambiar una cosa aquí, porque le dije que le iba a hablar claro del tema este de los aranceles de Trump, pero yo creo que esta noticia que he puesto y que incluso tiene la imagen de iniciar, de iniciar el programa, la imagen que tiene el programa cuando está anunciado, y no quería que pase, porque es algo que también se las trae y dada la audiencia que tenemos ya, es importante que se vea. Vi algunos de los comentarios, señores. Yo no puedo discutir, por ejemplo, un argumento que dice viva el PCC. Ese argumento, viva el PCC, la persona que dice viva el PCC, él cree que eso es lo que debe ser. Otra persona que dice que mientras exista el socialismo, el unipartidismo, no va a haber ni socialismo ni democracia. Eso también es un argumento que yo creo que no está reñido con algunas de las cosas que hemos dicho aquí. Y mira, está el mundo que ha venido por aquí. Mira, el mundo nos dice, doctor López Leo, ¿usted podría contar cómo fue su relación con los habaneros y habaneras? Ah, mira, mira tú. Con los habaneros y habaneras a su llegada a nuestra deslumbrante capital. Muy buena fue mi relación. Nada, no voy a tratarla mucho. Hubo alguna que otra ropa que yo me puse que creó tensiones entre mis hermanos y yo y un grupo de personas que nos veían como, digamos, de fuera de la capital, pero bueno, vamos a hablar de otras cosas aquí, eso no es lo más importante aquí. Me ha encantado la reflexión de Padrino que puso, debido a lo que Eva se representa para mí, esto de que los niños son los que saben querer, como dijo José Martí, el maestro. Este es un programa donde es muy difícil no invocar a una frase sobre el maestro José Martí cada vez que se pueda. Y por eso fue que hice uso de la frase esa de general, un país no se comanda como un campamento, no se gobierna como un campamento militar. Bueno, señores, entre las cosas que han pasado últimamente, y que esto lo cito de un lugar que se llama The Belly of the Beast, que hace un trabajo muy bueno en lo que se refiere a cambios de política hacia Cuba, salen las declaraciones del importante comentarista conservador que salió de la cadena Fox y ahora tiene su propio canal de redes sociales, como lo hizo, por ejemplo, también Megyn Kelly. Son de las personas que yo sigo para entender el pensamiento conservador, como por ejemplo, una revista que yo leía mucho era The Weekly Standard, del lado neoconservador, National Review, pero esta gente, en la dispersión que se ha creado de posturas políticas, estas dos figuras, Megyn Kelly, que tenía el Megyn Kelly Show en Fox, y que fue aquella que tuvo la confrontación muy grande con Trump, que dijo que Megyn Kelly había sido no amable con él y que le salía la sangre por los ojos de whatever, lo cual es una referencia al ciclo menstrual que no es muy difícil de intuir en la discusión. Y otra de las figuras es Tucker Carlson. Tucker Carlson es una figura, eso que me mandó hoy una de las personas que está aquí en el chat, y que hay otro influencer que demerita y dice, este Tucker Carlson que no lo conoce nadie, este Tucker Carlson, miren señores, por favor, si usted vive ahí en Miami, no se crea que el mundo es su aldea. Acuérdese esa frase del apóstol. Cree el aldeano vanidoso que el mundo es su aldea. Tucker Carlson en los círculos conservadores es bien conocido. Tucker Carlson, cuando él tenía el programa en Fox, llegó a ser en un determinado momento tener el primer nivel de audiencia de Fox, que es el canal más visto en los Estados Unidos. Él le pasó a Hannity. No se crea que eso, o sea, no se preste. Usted puede discrepar con él sin decir esa bobería cuando está hablando de política norteamericana. Ahora,
Lo interesante, ¿qué es lo interesante que ha pasado con Tucker Carlson? Tucker Carlson tiene voz propia. Tucker Carlson apoyó a Trump cuando no había el nivel de apoyo de trumpista en las élites en Washington. Tucker Carlson es esto, se habla de su familia, su esposa es carismática también. Ahora no me acuerdo qué es lo que ella hace, pero yo he estado en lugares cuando me pasaba más tiempo en Washington y lo vi llegar ahí y él era del tipo del jet set político de ahí y que tú te das cuenta además por esto. Generalmente esas personas están bien empatados, para decirlo de alguna manera, sobre esto. Él usaba anteriormente un lacito en lugar de una corbata, sabe hacerse distinguir y bueno, ha tenido posturas propias en política exterior. Él tuvo un momento en que honestamente Jon Stewart le dio con un cubo. Jon Stewart se apareció en un programa que él era uno de los participantes que se llamaba Crossfire y mató el programa y además Tucker Carlson fue a sacar la mano y hizo así y los argumentos se los batió todos, criticando que Crossfire ayudaba a polarizar y todo ese tipo de cosas. Pero él se redimensionó después de esa historia y se convirtió en voz uno entre los conservadores. Yo no sé si es voz uno hoy, porque él es representativo de una parte del universo MAGA, pero no todo, y ha tomado posiciones generalmente a favor del presidente. Es parte del culto a la personalidad en el mundo MAGA al presidente Trump, pero tiene su voz propia y ha tomado su distancia. Tomó su distancia en relación al apoyo a Israel, ha tomado distancia en relación al ataque a Irán y ha tomado distancia ahora en medio de una conferencia conservadora sobre la política hacia Cuba y la política de bloqueo. Por cierto, entre otras cosas que él ha sido, hubo momentos que él fue el orador, el keynote speaker en conferencia del Cato Institute, que si tú quieres seguir la tradición libertaria, yo veo todas las conferencias anuales esas donde hay una presentación del ala libertaria, porque ahí en el Cato Institute tú te das cuenta es de donde salen las voces y eso se paga muy bien, esas conferencias, para que nadie se vaya a equivocar, pero bueno, ni siquiera voy a mencionar a la persona que dijo que él era un don nadie. Me mandaron el corte. Mira, tú sabes lo que dice fulano. Es uno que a cada rato anda tratando de insistir en que mi apellido esto, que mi apellido lo otro. No puede tener un debate conmigo centrado en ideas y entonces acude a la cosa del apellido, Yo no quiero ni que él hable más de mí, porque yo no quiero hablar de él, pero bueno, de todas maneras ya salió y lo digo porque es representativo de la actitud aldeana, esa de decir, cuando alguien dice lo que a mí no me conviene, esa persona es un don nadie, no, una persona es un don nadie. No, eso me recuerda a la gente que no quiere discutir contigo, entonces te trata de demeritar, aun cuando, ¿qué es lo que prueba que tú eres mejor que yo? Pero bueno, dice, vamos a escuchar lo que dice Tucker Carlson sobre la política hacia Cuba, que es una política muy bien defendida. O sea, la crítica a esa política ha sido muy bien defendida desde la derecha. Nadie lo hizo mejor a su tiempo que el congresista, después senador de Arizona, Jeff Flake. Pero la bandera ha sido tomada y vamos a ver lo que dice Tucker Carlson a este respecto. Vaya, vamos a ponerlo aquí, espérense, para poder ampliarlo. Aquí estaría. Así que ustedes lo ven ahí. Es el punto por donde lo saca Tucker Carlson, que es un argumento que ha sido clave. Hay argumentos que han salido del lado libertario que ha dicho esto está contra los principios de la democracia norteamericana de Estado mínimo. El gobierno no tiene que decirme a mí en ningún momento, bajo ninguna razón que no sea de estricta seguridad nacional,
a dónde yo puedo viajar. Mientras más libertad yo tenga, mejor, y mientras el estado más mínimo sea, mejor. Los viajes a Cuba, esto lo ha dicho, por ejemplo, el Instituto Keito, del cual él ha sido parte. Esto no es rayo en cielo despejado. Tucker Carlson está ahí desde hace rato. Yo estaba esperando que este grupo dentro de los MAGA empezara a sacar la mano. Lamentablemente Rubio está en el Departamento de Estado y es el que va a decir ahí la última palabra porque Trump le ha dado la política hacia Cuba, pero es interesante estas fracturas que están apareciendo en la posición MAGA y que le dan mucha legitimidad a todos los que en otros lugares hablamos de que esto es una posición de consenso donde la extrema minoría, un grupo que rebasa apenas el 30% de personas que apoyan la política de bloqueo tal y como está definida. La gran mayoría de los norteamericanos están en contra de la limitación a viajar a Cuba, por ejemplo. Entonces, no es extraño que desde los valores norteamericanos hasta de los valores libertarios, como dijo el fiscal general Robert Kennedy en memorándum a Dean Rusk en la administración Kennedy, que dijo, esta prohibición no puede durar mucho porque nos deteriora nuestra posición a nivel mundial. Aparecemos como aparecen los comunistas que le ponen muros a la gente para que no salga de su país. Nosotros tenemos que tener que sean los comunistas los que limiten. JFK, JFK, en el discurso famoso dice, nosotros tenemos nuestros defectos, pero entre los defectos que tenemos no está que ponemos un muro para que los ciudadanos nuestros no puedan visitar el otro lado. Y fíjense que esto aquí yo creo que es importante a contarlo. Y que sale la mano de Tucker Carlson, es la misma mano de Robert F. Kennedy Jr., que tiene hasta su foto con Fidel Castro, de visitar a Cuba y hablar en contra del bloqueo y decir que él no duda que personas que estaban en contra del plan de su tío de mejorar las relaciones con Cuba hayan tenido han tenido algún papel en el asesinato de su tío, para recordar por este tema las teorías de conspiración. Y está Tulsi Gabbard, que también, y otros que tienen una actitud bien clara en contra de la gastadera de dinero y la botadera de dinero para la llamada promoción de la democracia en Cuba, el bloqueo, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es interesante y agradecerle a Belly of the Beast que haya sacado esta información que es tan relevante sobre las fracturas en la Casa Maga, la gran Casa Maga que apoya al presidente Trump. Ahí yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo Villoa, que ese discurso de Tucker Carlson estuvo bueno. A mí me parece, yo lo vi completo, pero este tema de Cuba me motivé porque lo encontré a través de Belly of the Beast y esto me parece que nos dice mucho para pensar. Ya ustedes saben. Entonces, también sí, yo vi la entrevista a Putin y yo creo que siempre es bueno que hasta en el ala conservador hayan esas cosas. Déjenme terminar esto porque siempre me gusta hablarlo a nuestro caso, que es el tema de la cuestión cubana. Yo recuerdo que en la polémica con Carlos Alberto Montaner le recordé que Milton Friedman, ese que sí era uno del gran pensamiento conservador, del libre mercado, Milton Friedman era parte de una coalición a la cual fue la primera que yo me sumé cuando llegué a los Estados Unidos, que se llamaba Americans for Humanitarian Trade with Cuba. Y esa coalición, entre la carta que firmaron, que se promovió hasta en el New York Times o el Washington Post, ahora no recuerdo, tenía varios firmantes y entre ellos estaba Milton Friedman, aquel que si usted se quiere llamar un economista liberal o alguien que piensa en esos términos, si usted discrepa con Milton Friedman, el primero que se debe cuestionar es usted. Porque si alguien en cierta medida defendió la idea de la libertad política que viene de la libertad económica, entendida la libertad económica, no como la entiendo yo, de poder promover una economía mixta de estado de bienestar, sino de promover el libre mercado en toda su faceta, fue Milton Friedman. Y Milton Friedman
esto también se puede encontrar, era un partidario de criticar y abolir el bloqueo a Cuba, las sanciones a Cuba, exceptuando, recuerdo que él lo precisaba así en un pedacito de un video que se puso en la conferencia que se hizo en el National Press Club, él decía, exceptuando que sea un tema de algo que pueda ser usado militarmente contra los Estados Unidos, una tecnología, una cosa así, no hay razón para tener un bloqueo ni contra Cuba ni contra China. Al contrario, más libertad económica implica a la larga más intercambio de ideas, más posibilidad de promover por sí mismo que los actores en Cuba se vayan moviendo a una postura favorable a la economía de mercado, o lo que él llamaba la economía de libre mercado, que no es lo que yo pienso, y a una sociedad más afín a los valores del mercado, etcétera. Eso yo creo que es importante a tenerlo en cuenta aquí. Bueno, esto no lo podría dejar pasar porque incluso es la foto que puse para el programa. Voy entonces a coger la última pausa, que ya había dicho que era la última, pero me acordé que tenía esto de Tucker Carlson y ya vengo y discuto el tema de los aranceles en el contexto de América Latina. Esperen un minutico y ya ahora sí regreso rápido.